¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online, aquí a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, el diálogo, la conversación la vamos a sostener con el diputado Luis Cuello, representante del distrito número 7 de la región de Valparaíso. Diputado, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en esta edición de Conectados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Diputado, bueno, hay varias temáticas, hay varios, digamos, aspectos que están sobre la mesa que son atingentes a la región de Valparaíso, al distrito que usted representa y que de una u otra forma están vinculados a la contingencia, a la actualidad. Fundamentalmente se lo pregunto, se lo planteo desde el punto de vista de las complicaciones económicas que se tiene hoy por hoy y, digamos, los índices, por ejemplo, en el caso de la inflación, que no son positivos y que auguran un año muy complicado. ¿Cuál va a ser en ese sentido el rol que usted va a tener como parlamentario en la Cámara y me imagino que también la conversación y el diálogo con el gobierno para ir materializando proyectos que sean beneficiosos para la ciudadanía en este ámbito? Sí, por supuesto, creo que esa es nuestra principal preocupación. Estamos atravesando un escenario económico que es preocupante, donde se está experimentando el alza del costo de la vida. Estamos viendo, por ejemplo, el precio del litro de aceite a una cantidad de más de 3.000 pesos en los supermercados. Entonces, eso se refleja en todo. Por lo tanto, yo creo que tenemos varios desafíos acá, particularmente mi preocupación como parlamentario de este distrito y también como integrante de la Comisión de Trabajo, es que podamos articular entre el Parlamento, el movimiento social y sindical y también el gobierno, una política económica que conduzca a recuperar el empleo. Creo que ese es nuestro desafío principal. Y también para garantizar condiciones dignas de trabajo, condiciones decentes, ir superando la precariedad del trabajo, y en eso, por supuesto, que no solamente está el trabajo legislativo, sino que también tenemos un proceso constituyente en curso que también debería contribuir a ir superando esas desigualdades. Entonces, me parece que en lo inmediato, creo que nosotros yo como parlamentario de esta Comisión de Trabajo voy a impulsar o voy a tratar de articular con el gobierno planes y políticas que vayan en esa dirección. Por lo pronto nosotros hemos intervenido bastante acá en el distrito respecto del problema del transporte público. Entonces, en ese sentido, en lo pertinente al trabajo, hemos hecho una propuesta que tiene que ver con la formación de 500 conductoras mujeres para microbuses. ¿Y por qué? Porque en el fondo acá, como en otras regiones, hay un déficit de conductores que se ha ido acrecentando por la pandemia, y por lo tanto yo creo que es una oportunidad para, primero, ir en la dirección de recuperar el empleo femenino, que ha retrocedido casi una década en Chile, y también para poder contribuir a aliviar este déficit de conductores, y también, en otro sentido, para poder desmasculinizar una función que habitualmente está asociada a los hombres. Ahora, diputado, se lo pregunto porque desde el punto de vista de recuperación de puestos de trabajo, claro, ha habido ciertos números positivos respecto de cómo terminó del momento más complejo de la pandemia. Hay algunos puestos de trabajo que se han recuperado. El tema está en qué hacer para que estos sean definitivamente empleos de calidad, que no sea solamente números en términos de que hay gente que ha recuperado el trabajo, pero claro, a la hora de su remuneración, de lo que se denomina el sueldo digno, todavía estamos al debe. ¿Qué hay que hacer ahí? Estamos muy al debe, ciertamente. Creo que hay que intervenir en al menos dos dimensiones. O sea, primero, hay una discusión que viene en lo inmediato respecto del salario mínimo. Ahora en abril el gobierno debería ingresar el proyecto que incrementa el salario mínimo, y la meta es que este año se incremente a 400.000 pesos. Está en discusión si esto va a ser en una parte, en dos partes, o sea, si va a ser parcialmente la primera mitad del año, la otra mitad otra cantidad, pero lo importante es que ese salario mínimo se va incrementando, cosa de poder llegar a los 500.000 pesos. Si se llega hoy, este año a los 400.000 pesos, sería un incremento que está muy por sobre la media de lo que se ha incrementado en otros años, en otros gobiernos. Entonces creo que eso es importante, por un lado. Y por otra parte, creo que también es importante poder fortalecer la organización sindical, porque allí radica, creo yo, la clave para poder generar mejores condiciones de trabajo, no solamente a través de cambios legales, sino que en el fondo es poder empoderar a los sindicatos, fortalecerlos para poder negociar con el empleador, porque el derecho al trabajo es un derecho que está diseñado para regular relaciones económicas desiguales. Aquí hay partes desiguales y, por lo tanto, la única manera en que los trabajadores tengan mayor poder de negociación es justamente uniéndose, logrando una fuerte
un fuerte movimiento sindical. Pero para ello también hay muchas limitaciones de orden constitucional, legal. Recordemos la reforma laboral del gobierno de la presidenta Bachelet, donde se frenó en el Tribunal Constitucional varias modificaciones que apuntaban justamente, por ejemplo, a suprimir completamente los grupos negociadores. Entonces, acá se debe hacer una reforma integral, no solamente en materia de derecho del trabajo individual, sino que también colectivo, para poder crear herramientas que permitan la negociación multimodal, ramal, sectorial. Creo que eso sin duda que va a permitir que los trabajadores puedan ir obteniendo mayores condiciones, mejores condiciones de remuneración y también otras condiciones que se puedan consolidar en el tiempo, que no sean temporales. Y en ese sentido, diputado, me imagino que por ahí también va a ir parte del trabajo legislativo de su rol como integrante de la Comisión de Trabajo, hacer que exista esta participación de los dirigentes sindicales en, no digo directamente la toma de decisiones, pero sí lo que tiene que ver con el diálogo, con la conversación con el Ejecutivo, con el empresariado, para que las distintas patas de esta mesa puedan articular, digamos, soluciones en esta materia. Por supuesto, deben ser un actor relevante los trabajadores y trabajadoras, por lo pronto en salario mínimo, también cuando tengamos una discusión respecto de la reforma previsional, que eso debería ingresar este año o a fines de año, creo que es un actor muy relevante. Y también es cierto que creo que hay que abordar, y yo lo planteé durante la campaña electoral, algunos fenómenos que estructuran la precariedad laboral y que tienen que ver, por ejemplo, con la subcontratación, con el empleo precario, digamos, la provisión de mano de obra, empresas que solamente proveen mano de obra a otras empresas. Entonces creo que ese es un fenómeno que hay que abordar y también, por supuesto, que tenemos que avanzar en la medida de poder regular aquellas relaciones laborales que se disfrazan bajo relaciones de orden civil o comercial o que se venden como una relación muy moderna. Estoy hablando, por ejemplo, de las famosas aplicaciones donde se emplean tecnologías del siglo XXI, pero se ocupan formas de relación laboral del siglo XIX, donde el trabajador no tiene previsión social, no tiene seguridad, incluso no tiene ni baño. O sea, estamos hablando de personas que están muy precarizadas y que además tienen ingresos muy limitados. Entonces creo que todos esos fenómenos creo que es necesario abordarlos con sentido de urgencia y por lo pronto también poder creo que lograr un consenso, lograr mayoría en este Congreso para, en función de poder otorgar mayor poder a los trabajadores para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Finalmente, estamos hablando de la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas que trabajan día a día, entonces eso requiere sin duda una cirugía mayor. Y ahora, finalmente, respecto a la región de Valparaíso, diputado, porque aquí hay no sé si es una particularidad, pero digamos, un viejo anhelo que existe en la zona es quizá poder recuperar el poder, ¿no?, la cantidad de empresas o de puestos de trabajo que se tenía en los 60, en los 70, con una quinta región que estaba muy industrializada y que después del golpe militar terminó perdiendo esa gran cantidad de empresas, de creación de puestos de trabajo. Muchas se fueron a Santiago y allí se produjo la caída justamente de la actividad productiva en la región de Valparaíso. ¿Recuperar aquello es posible, es factible o hay que buscar otras formas para dotar de empleo a la región de Valparaíso, que siempre es una de las zonas que presenta mayor cantidad de cesantía en el país? Sí, claro, hay una discusión muy profunda en lo que usted plantea respecto del modelo de desarrollo, porque ciertamente la pérdida, la desaparición de muchas industrias. Yo recuerdo cuando llegué acá a estudiar a Valparaíso, las marchas de trabajadores reclamando por el cierre de Textil Viña, por ejemplo, bueno, nos remiten a una época en que había un desarrollo industrial alto en la región. Eso se puede recuperar en la medida que podamos arribar a un nuevo modelo de desarrollo, y eso implica también tener un papel del Estado distinto, y creo que eso se está discutiendo hoy día con mucha fuerza en la Convención Constitucional. Pero también creo que si uno piensa en el corto plazo, en el mediano plazo, acá en Valparaíso, en esta región, se han perdido importantes puestos de trabajo a raíz de la pandemia, a raíz también de la tardanza del gobierno anterior en orden a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que acá existieron instrumentos como el FOGAPE, que si bien es cierto, sirvieron a muchas empresas, pero también dejaron a muchas otras fuera, que no estaban bancarizadas. Entonces, para eso, yo creo que, por eso que yo valoro el plan de recuperación inclusiva que presentó el presidente Boric, porque justamente apunta a generar instrumentos y herramientas para financiar, otorgar ayudas a aquellas pequeñas y medianas empresas que no están bancarizadas y que quedaron fuera de toda ayuda estatal y que sencillamente fueron dejadas a la deriva. Entonces creo que para mí eso es importante, sobre todo considerando que esta región tiene un componente importante, un componente turístico. Entonces muchas empresas vinculadas al turismo, los restaurantes, los pequeños hoteles, claro que la pasaron muy mal
y requieren sin duda una ayuda importante. Y también, por supuesto, no quiero dejar de decirlo, los trabajadores de la cultura y las artes. Valparaíso es una ciudad, y Viña del Mar también, una ciudad estrechamente vinculada al mundo de la cultura, que hay muchísimas expresiones artísticas y fueron uno de los sectores más castigados y rezagados durante la crisis. Entonces creo que es fundamental que con sentido de urgencia se otorguen estas ayudas que se han comprometido en este programa de apoyo de recuperación inclusiva al mundo de la cultura y de las artes. Diputado Luis Cuello, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Conectados Online y obviamente nos volveremos a encontrar para seguir analizando parte de la actividad, o de la actualidad, mejor dicho, regional y la actividad legislativa con los proyectos de ley que se analizan tanto en sala como en las comisiones. Muchas gracias por su compañía, diputado. Muchas gracias. Hasta pronto. La conversación, el diálogo aquí en Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.